Vamos a platicar en esta cápsula sobre el interesantísimo problema que deriva de la aplicación de la jurisprudencia, que es el de la retroactividad de la jurisprudencia. Primero que nada, debemos de recordar que el Pleno de la Suprema Corte había integrado una jurisprudencia, precisamente por el sistema de unificación, que establecía jurisprudencia, su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley. Con esta tesis de jurisprudencia de la novena época, el Pleno de la Suprema Corte había adelantado el criterio que la aplicación de jurisprudencia no podía generar un problema de retroactividad y que por lo mismo no había un problema de vulneración al artículo 14 de la Constitución que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley. Esto generó muchas dudas y mucho debate en la novena época, porque en términos de teoría general del derecho, pues había la creciente tendencia a considerar que en algunos casos concretos la jurisprudencia creaba la regla de derecho aplicable, como lo hace la ley, y que entonces sí puede generarse un problema de retroactividad de la ley. Yo recuerdo que en uno de los múltiples cursos de jurisprudencia, un abogado me hizo este planteamiento. En ese entonces era juez de distrito y me decía: mire, señor juez, mi cliente pidió mi asesoría para celebrar un contrato, vimos los requisitos de la ley, vimos los requisitos que estaban previstos en la jurisprudencia en ese momento, elaboré yo ese acto jurídico, vino una controversia por el incumplimiento de ese contrato, ganamos en primera instancia, ganamos la apelación, pero en el amparo directo surgió un criterio nuevo de la Suprema Corte y me dieron palo en el asunto. La jurisprudencia creó un nuevo requisito para ese contrato que desde luego no estaba vigente ni desde su celebración, incluso ni siquiera en las etapas del juicio ordinario. Y aquí uno se queda pensando, efectivamente, en ese caso concreto, podía existir un problema de aplicación retroactiva de la jurisprudencia. Todavía con la ley de amparo anterior, la segunda sala de la Suprema Corte resolvió también un tema muy interesante, porque la Corte había establecido por jurisprudencia que el autorizado en el juicio contencioso administrativo federal tenía legitimación para interponer el juicio de amparo directo. La Corte, con motivo de una nueva reflexión, estableció que no tenía esa legitimación en otra tesis de jurisprudencia. Y entonces, todavía al amparo del marco normativo de amparo anterior, la misma segunda sala se dio cuenta de que podía haber un problema de retroactividad de la ley. ¿Qué pasaba con esos juicios de amparo directo que habían sido interpuestos con base en la jurisprudencia anterior, que estaban en trámite en los distintos órganos jurisdiccionales, cuando entró en vigor la nueva jurisprudencia que decía que ya no tenían esa legitimación? Entonces, cuando llegaran a la presidencia del tribunal colegiado, el presidente del tribunal colegiado tenía que desechar todos esos amparos directos. La misma segunda sala puso las normas y dijo: bueno, pues aquí, aunque respetuosamente el Pleno de la Corte dice que no hay problema de retroactividad de la jurisprudencia, pues en este caso concreto sí, y este nuevo criterio será vigente hasta dentro de 120 días después de que se publique en el Semanario Judicial de la Federación. Estoy diciendo un término, no recuerdo exactamente el término, pero se estableció una aplicación futura de ese nuevo criterio de jurisprudencia. Con motivo de la entrada en vigor de la nueva ley de amparo, pues ya hay
un precepto, el 217 de la nueva ley de amparo, que establece precisamente que la jurisprudencia no puede aplicarse retroactivamente. Y entonces aquí es donde pues viene un problema de interpretación de cuándo efectivamente estamos frente a un problema de retroactividad de la jurisprudencia. Y aquí ya hay algunos pronunciamientos que nos están dando una orientación muy clara de cuándo estamos frente a un problema de retroactividad de la jurisprudencia y por lo tanto de la prohibición de aplicar la nueva. Ya la segunda sala de la Suprema Corte ha entendido y establecido en jurisprudencia que cuando una tesis de jurisprudencia es sustituida o hay un nuevo criterio también en jurisprudencia, este nuevo criterio no puede aplicarse retroactivamente. Cuando un criterio jurisprudencial es superado, ya sea por sustitución, ya sea por interrupción y después integra en jurisprudencia, cuando hay un cambio de criterio en la jurisprudencia y una jurisprudencia es superada por otra, aquí sí hay un problema de retroactividad. La tesis dice, tiene por rubro jurisprudencia, alcance del principio de irretroactividad de aquella tutelada en el artículo 217, párrafo último de la ley de amparo. También la misma segunda sala ya da otra orientación de cuándo puede aplicarse retroactivamente una jurisprudencia. Aquí es permisiva. Y dice que la jurisprudencia puede aplicarse retroactivamente a las autoridades. Entonces, la tesis lleva por rubro, para que no me hagan acto de fe, sino cito el rubro de la tesis: jurisprudencia, contenido y alcances de la expresión persona alguna prevista en el último párrafo del artículo 217 de la ley de amparo. Entonces, esta tesis nos dice que a las autoridades sí se le puede aplicar retroactivamente una jurisprudencia. Lo cierto es que, como sostengo en mi libro, este tema de la retroactividad de la jurisprudencia desde luego tiene que generar nuevas reflexiones jurisprudenciales. Yo sí creo y estoy consciente de que debemos de hacer la distinción en los distintos tipos de jurisprudencia. Si la jurisprudencia es reiterativa de lo que dice la ley, pues lógicamente no podrá haber un problema de retroactividad. Si la jurisprudencia exclusivamente hace una interpretación de la ley sin aportar nuevos elementos, creo que no puede haber un problema de retroactividad. Pero cuando la jurisprudencia integra la ley y colma la ley, es decir, colma la laguna del derecho, la laguna de la ley, y crea la regla de derecho aplicable, en este caso sí puede haber un problema de retroactividad. Esto es lo que yo pienso. Desde luego, seguramente en este tema de la retroactividad pues habrá muchos conflictos que se irán resolviendo integrando las tesis respectivas.